Continuando con el avance del tema, vamos a hablar de lo que es tiroiditis. Grupo heterogéneo, o sea, diferentes causas de enfermedades tiroideas que como clínica van a tener esta infiltración de la glándula por células inflamatorias. Entonces sí es un proceso inflamatorio, porque existe esa infiltración de la glándula por células inflamatorias. Ese es el concepto básico que necesito que entiendan, que es una inflamación de la glándula tiroidea en la cual va a haber una infiltración por células inflamatorias. Ahora, la vamos a clasificar porque resulta que esto se produce por diferentes causas. La tiroiditis aguda supurada. El propio nombre de supurada, ¿a qué les hace referencia? El propio nombre de tiroiditis aguda nos da a entender que es una inflamación aguda de la glándula tiroides que se produce en días. Y supurada, exactamente. Entonces ya ven que con el propio concepto ya tenemos la idea de qué es lo que está pasando. Ahora, existen otras tiroiditis subagudas, como la tiroiditis granulomatosa de Deckerbein, la tiroiditis subaguda linfocítica, silente e indolora. Existen otras tiroiditis de presentación o un curso más crónico, que se dividen en crónicas autoinmunitarias y crónicas no autoinmunitarias. Dentro de las crónicas autoinmunitarias tenemos a la tiroiditis atrófica, a la tiroiditis linfocitaria focal y a la tiroiditis de Hashimoto, siendo esta la tiroiditis de Hashimoto la más representativa de todo, de toda esta gama de tiroiditis crónicas. Miren, es de tipo autoinmune. Recordemos que la tiroiditis de Hashimoto, o la enfermedad de Hashimoto, ya la habíamos visto anteriormente, el hipotiroidismo, ¿no? Como principal causa de hipotiroidismo. Ahora, entre las tiroiditis crónicas no autoinmunitarias tenemos la tiroiditis de Riedel, las tiroiditis crónicas supuradas y las tiroiditis crónicas no supuradas. Y como otras tiroiditis, porque existen otras causas también que pueden generar inflamación de la glándula tiroidea, está la tiroiditis por radiación. Esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Que el hecho de someterse a estudios radiológicos, tomografías o a tratamientos donde tiene que haber radioterapia, pues por la irradiación que se produce en la glándula tiroidea, esta se inflama y con el tiempo puede degenerar en hipotiroidismo por esta inflamación. Por traumatismos, igual, y por fármacos, ¿no? Interferón alfa, interleucina 2, amiodarona, litio, estas cosas también ya lo habíamos visto de algún modo, ¿no? Cuando hablamos de tiroides anterior clase. Ahora bien, empezaremos con la tiroiditis aguda. Y son agudas supuradas. Por eso es que se denomina también tiroiditis infecciosa, porque como alguien dijo, supurada es sinónimo de pus y pus es sinónimo de infección. Entonces son de etiología infecciosa. Es una entidad muy rara, no todas las veces encontramos. Se caracteriza por una colonización de la tiroides por diversos gérmenes, y esos gérmenes la gran mayoría de las veces son bacterias, pero también puede haber hongos, puede haber parásitos, otro tipo de bacterias como las micobacterias, ¿no? Que se asocian con la tuberculosis. Suele propagarse desde infecciones localizadas en el cuello, entonces son generalmente infecciones por continuidad. Pero también puede diseminarse desde otras áreas del cuerpo por diseminación hematógena o linfática. Sin embargo, la mayoría de las veces existe una infección local a nivel del cuello de donde pasa hacia la glándula tiroidea. Y hemos indicado que es rara. Sin embargo, hasta el 12% de mortalidad si no se trata. Las infecciones en el cuello son realmente bastante mórbidas, que tienen una tasa de letalidad amplia si no se trata. ¿Por qué? Porque estas infecciones del cuello fácilmente pueden progresar hasta el mediastino, hasta la cavidad torácica. Y esas infecciones pues, tienen una alta mortalidad. En niños y adultos, ¿no? La segunda causa más frecuente es la presencia de un seno piriforme, como vamos a ver en un rato. Algunos piensan que el seno piriforme es la primera causa. Y tenemos la persistencia del conducto tirogloso, o sea que siempre vamos a tener una alteración anatómica que va a predisponer a que se produzca una infección a nivel local, ¿no? Y en el anciano podemos hablar sobre un bocio prolongado y la degeneración de una neoplasia maligna. O sea, un bocio prolongado puede tener también áreas de necrosis que pueden infectarse. Y una neoplasia
también puede tener áreas de necrosis que pueden infectarse. Entonces, como diagnósticos diferenciales de una tiroiditis aguda supurada vamos a tener neoplasias. No es común. Bueno, esta es la persistencia del seno piriforme, ¿no? Que algunos los denominan como la causa más frecuente de tiroiditis. En cambio, en otros textos vamos a encontrar como una segunda causa. Ahora, factores predisponentes para esto. Generalmente existe una enfermedad tiroidea previa, existen situaciones de inmunodepresión y fístulas entre la tiroides y la vía aérea. Estas son las alteraciones anatómicas que pueden llegar a predisponer a estas infecciones. El proceso se inicia generalmente de manera súbita y cursa con todos los procesos de inflamación que conocemos. ¿Cuáles? Fiebre, que sería aumento de calor local y si está a nivel del cuerpo sistémico, dolor, inflamación, y también podríamos encontrar hasta ganglios inflamatorios, ¿no?, en las cadenas cervicales. Y miren esto, la palpación es muy dolorosa, por tanto entonces es una patología que genera dolor. Y muchas veces la primera manifestación de esto es dolor, que luego se acompaña por otros signos y síntomas inflamatorios asociados a la infección. Estudios complementarios. Velocidad de eritrosedimentación va a estar alta o acelerada. Recante de fase aguda, ¿no? Va a haber leucocitosis, y esta leucocitosis va a tener generalmente predominio de polimorfonucleares o de neutrófilos. La función tiroidea suele ser normal. ¿Por qué? Porque afecta solamente una parte de la glándula, no afecta a toda la glándula. Por tanto, el resto de la glándula que no ha sido afectada va a tener un funcionamiento normal y por tanto la función tiroidea también va a estar normal. Y puede presentarse con absceso. Entre los estudios de imagen podemos hacer una ecografía, donde vamos a ver áreas líquidas o áreas líquidas con aire, que son las áreas mixtas. O en una gamografía vamos a ver zonas hipocaptantes. Hipocaptantes, ¿por qué? Porque es parte de la glándula tiroidea que dejó de funcionar precisamente por el proceso inflamatorio infeccioso o el absceso que se genera a ese nivel. Pero el resto de la glándula va a ser normal. Que los estudios de imagen, como una gamografía, nos va a mostrar áreas hipocaptantes. O sea, de toda la glándula tiroidea que la vamos a ver en normo funcionante, va a haber áreas hipocaptantes que van a significar que son no funcionantes. Acá vemos una glándula tiroidea normal. Esto del bocio multinodular hemos visto que las áreas hiperfuncionantes son también hipercaptantes. Y esta de acá, que sería un nódulo frío, eso podría ser prácticamente un nódulo, un adenoma no funcionante, o en el contexto clínico de un paciente con dolor local y además con sintomatología infecciosa sistémica, podría corresponder a un área de un absceso. ¿Ya? Entonces, si hiciéramos una gamografía, encontraríamos esto, un área fría, hipocaptante. Bueno, la enfermedad de Graves, como ya recordamos, es una inflamación de la glándula tiroidea, no de inflamación, es una hiperactividad de la glándula tiroidea, por tanto sí se ve como un área hipercaptante generalizada, ¿no? Este sí es una gamografía de un paciente con un absceso en la glándula tiroidea. Vean, hay un área hipocaptante. Estudios complementarios. Generalmente el material aspirado contiene numerosos leucocitos, esto se refería a la inflamación de células inflamatorias, pero de tipo polimorfonuclear. ¿Ya? ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Los neutrófilos. ¿No? Ahora bien, el agente causal puede identificarse mediante hemocultivo o el cultivo del material obtenido por aspiración, porque al igual que se hace una aspiración con aguja fina, muchas veces también se hace la aspiración de las colecciones que se encuentran a nivel de la glándula tiroidea. ¿Por qué es importante identificar al germen? Evidentemente se hace un tratamiento más específico, ¿no? Y actualmente tenemos alta tasa de resistencia bacteriana, entonces
En caso de falla terapéutica, pues ya teniendo un cultivo, identificando el germen y su antibiograma, nos va a ser mucho más fácil tratarlo. Idealmente es lo que tendríamos que buscar, pero no siempre se da. Ahora bien, el diagnóstico diferencial por el dolor tiroideo, tiroiditis subaguda, es la vez crónica, siendo la principal esta tiroiditis subaguda. Puede haber también hemorragias al interior de un quiste tiroideo, un nódulo tiroideo, puede haber una hemorragia, es a generar dolor. Sin embargo, esto es raro. O puede haber una neoplasia maligna que tiene una necrobiosis central, ¿no? Del tumor. Y esa parte de la necrosis se infecta y pues genera también cuadros infecciosos. Sin embargo, el diagnóstico diferencial principal es este: la tiroiditis subaguda. Porque esta tiroiditis subaguda, llamada también de Becker-Bay, se presenta de igual modo con dolor. ¿Ya? El tratamiento, bueno, es sencillo. Si tenemos un proceso infeccioso asociado a bacterias, utilizaríamos antibióticos. ¿Qué antibióticos utilizamos? De preferencia, siempre aquellos que nos puedan cubrir gram positivos. El drenaje quirúrgico, como todo absceso, si no se drena, lógicamente no va a poder disolverse, ¿no? Entonces el drenaje quirúrgico forma parte del tratamiento. Y después de hacer una antibioticoterapia adecuada, hacer el drenaje quirúrgico, la evolución suele ser rápida hacia la curación y sin secuelas. O sea, de otro modo no se va a afectar la función de la zona tiroidea. Ahora hablemos de esta tiroiditis subaguda, vírica, granulomatosa o de Becker-Bay. Aparece en cualquier edad, es rara en niños, más frecuente entre 20 a 50 años, y en relación varón-mujer es más frecuente en la mujer. Es la causa más común de dolor tiroideo, e incluso es la causa más común de dolor tiroideo en relación a la tiroiditis aguda. O sea, si uno tiene dolor a nivel del cuello que puede ser asociado a que la tiroidea viene de la glándula tiroidea, lo más común es que sea una tiroiditis aguda o subaguda vírica o de Becker-Bay, a que sea una tiroiditis supurada. ¿Ya? Ambas entidades vienen con dolor, pero la más común de dolor tiroideo es esta, la de Becker-Bay. La etiología es desconocida, existen muchos datos a favor de un origen vírico, por ejemplo, parotiditis, Coxsackie, influenza, adenovirus. Todos estos virus son generalmente que se transmiten por vía respiratoria o que afectan la vía respiratoria. Más del 70% de los pacientes presentan un antígeno de descompatibilidad mayor de B35 que hace suponer que existe una predisposición genética. No es que todos los pacientes que enferman con alguno de estos virus van a presentar tiroiditis de Becker-Bay, sino que aquellos que tienen esta predisposición genética tienen más riesgo de desarrollarla. Su cuadro clínico: un periodo prodrómico que inicia con afección de las vías respiratorias superiores, al cual se añade alzas térmicas, sintomatología sistémica como astenia y malestar general, y después dolor cervical anterior, generalmente irradiado hacia los oídos. Ahora bien, en la evolución clínica, este tipo de tiroiditis sí afecta a toda la glándula. Habíamos visto que la tiroiditis aguda supurada afectaba solamente a una parte de la glándula tiroidea. Esta, en cambio, afecta el proceso inflamatorio a toda la glándula. Y los procesos inflamatorios que afectan a toda la glándula cursan con 3 fases. Una primera fase, llamada también tirotóxica, la cual va por cuadros de hipertiroidismo. ¿Por qué se produce eso? Por la destrucción folicular con liberación de hormonas tiroideas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya en la anterior clase de que cuando existe algo que daña a la glándula tiroidea, esta libera la hormona tiroidea almacenada? Es este caso.
acá no existe una sobreproducción hormonal, lo que existe es una liberación de hormona tiroidea almacenada, que va a generar cuadros de tirotoxicosis o hipertiroidismo. Y como va a ser de origen primario, porque la afectación está en la glándula tiroidea, va a haber una supresión de la TSH, lo que en consecuencia va a llevar al diagnóstico de tiroiditis primaria, ¿verdad? Recargo. Procesos inflamatorios cursan con 3 fases. Una primera fase, tirotóxica. No porque se produzca más hormona tiroidea, sino porque se elimina la hormona tiroidea almacenada. De hecho, la glándula tiroidea deja de producir hormona tiroidea, o al menos disminuye su producción, ¿no? Y eso se debe a la destrucción folicular. De 3 a 6 semanas. Posteriormente viene una fase de hipotiroidismo de 4 a 6 meses, es el mayor tiempo de duración, ¿no? ¿Y por qué se produce eso? Porque existe una disminución de las hormonas tiroideas, porque por un lado tenemos la disminución de su producción, por otro lado ya no tenemos más hormona tiroidea que liberar, almacenada que liberar, entonces los niveles de hormona tiroidea van a descender. Eso es hipotiroidismo. Y consecuentemente va a haber un incremento de la TSH como fenómeno compensatorio de la determinación negativa. Entonces va a haber un hipotiroidismo también primario. Y posteriormente a esto, le va a seguir una fase de recuperación, donde las hormonas tiroideas y los niveles de TSH se normalizan a medida que la enfermedad se... ¿Ya? Entonces, durante la fase de evolución de esta tiroiditis, de Becquerel, usa esas 3 fases: hipertiroidismo, hipotiroidismo y resolución. Más del 90% de los pacientes recupera después su eutiroidismo. Aquí está una imagen. Tenemos una inflamación del glándula tiroidea, que al principio tenemos hormona tiroidea y TSH dentro de parámetros normales. Luego empieza la destrucción folicular y que vamos a tener liberación de hormona tiroidea almacenada, lo cual va a llevar a cuadros de hipertiroidismo, y como fenómeno compensatorio, a través de la retroalimentación negativa, la TSH disminuye. Posteriormente, cuando ya no tenemos más hormona tiroidea que liberar, la hormona tiroidea baja y la TSH empieza a incrementarse. Y como tercera fase, la de recuperación, que le sigue a la de fase de hipotiroidismo. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué síntomas vamos a tener? Síntomas sistémicos, fiebre, disfagia, y a veces este es uno de los síntomas asociados al dolor, la disfagia. Y por esta razón muchas veces un paciente es confundido como que tiene una faringitis o que tiene una amigdalitis, incluso hoy en día, o que tiene COVID. Así que la disfagia de repente es otro signo, aparte del dolor en la parte anterior del cuello, que se presenta en la tiroiditis de Becquerel. Malestar general, fatiga, ansiedad, generalmente por esa fase hipertiroidea, o incluso sudoración, ¿no? El dolor tiroideo es constante y sordo, a menudo agravado por los movimientos del cuello, o también durante la deglución, o sea que producen disfagia, y puede irradiarse a la mandíbula, el oído o incluso hasta el occipucio. La tiroides se presenta dura y aumentada de tamaño, y lógicamente cada examen físico también al momento de palparla vamos a despertar dolor en el paciente. El diagnóstico, de igual modo, reactantes de fase aguda como el PCR o la velocidad de eritrosedimentación van a estar incrementadas o altas. Va a haber también leucocitosis. Bueno, esta fase de hipertiroidismo primario, ¿no? La fase tirotóxica, donde tenemos hormonas tiroideas altas y la TSH baja. Y la gammagrafía, vean esto, la gammagrafía muestra una tiroides hipocaptante o no captante. ¿Por qué?
porque no está metabólicamente activa. Con los procesos inflamatorios ha disminuido su producción de hormona tiroidea, por eso se vuelve hipocaptante, o ha dejado de producir hormona tiroidea, por eso es que se vuelve no captante. Y como la inflamación ha marcado toda la glándula tiroidea, entonces toda la glándula tiroidea tiene esas características, hipocaptante o no captante. Acá tenemos tiroides normal, normocaptante, y cuando hablamos de una tiroiditis, vean que prácticamente desaparece, o hay unas áreas hipocaptantes, lo que significa que no se encuentra metabólicamente activa. ¿Ya? Entonces, los cuadros de tiroiditis cursan con gamografía hipocaptante o no captante. El diagnóstico, el estudio citológico. Nos va a mostrar un material aspirado, ¿no?, que muchas veces, a veces no se realiza, y en caso de que se lo realiza vamos a encontrar células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño, células epitelioides, linfocitos y células plasmáticas y foliculares con cambios degenerativos. Recordemos que en la estructurada habíamos visto por los mononucleares. En este caso, como es una afección vírica, lo que vamos a encontrar va a ser mononucleares o linfocitos. El tratamiento es totalmente sintomático. En los casos leves, cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo puede ser suficiente para aliviar sobre todo el dolor. Pero en los casos severos, donde evidentemente existe bastante dolor, el tratamiento va a ser en base a corticoides, siendo de elección prednisona, en dosis prácticamente inmunosupresoras, de entre 40 a 60 miligramos día. Cuando usamos corticoides tenemos que tener en cuenta una cosa, que es cuando administramos, al momento de retirar, es una pauta decreciente, y lo administramos de entre 4 a 8 semanas. Dosis altas hasta controlar la sintomatología y posteriormente ir bajando las dosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener Cushing y atrogenia. Por si acaso Cushing es el exceso de corticoides, ¿no? Cortisol. Podemos utilizar también betabloqueantes, como el propanolol. ¿Para qué? Para controlar los síntomas asociados a la fase de hipertiroidismo. Taquicardias, temblor fino, ansiedad. Los fármacos antitiroideos no están indicados. ¿Por qué? Porque los antitiroideos bloqueaban la formación de glándula o la formación de hormona tiroidea. En este caso no necesitamos bloquear nada porque no es sobreproducción hormonal. Por eso es que los antitiroideos no están indicados. Y si la fase de hipotiroidismo es prolongada, porque en la fase hipertiroidea solamente hacemos tratamiento sintomático y con beta bloqueantes, en la fase hipotiroidea, ¿qué creen que vamos a hacer? Sobre todo si es prolongada, hacemos reposición hormonal, levotiroxina. Y cuando hacemos esta reposición hormonal, tenemos que ir haciendo controles de TSH, T4 libre, porque del rato que la glándula tiroidea empiece a funcionar nuevamente, al administrar una tiroidea exógena, podríamos pasar de una fase de hipotiroidismo hacia una fase de hipertiroidismo. Por tanto, también los controles que vamos a ir realizando, vamos a ir bajando las dosis de levotiroxina hasta que en algún momento retirarla. Porque sabemos que más del 90% de casos de tiroiditis de Kerrbay van a terminar en resolución. Algún caso raro podrá prolongarse más la fase de hipotiroidismo, que bueno, estamos ya con reposición hormonal y con controles de laboratorio para determinar eso. Ahora, otro tipo de tiroiditis subaguda, llamada también tiroiditis subaguda o puerperal. En el examen, si te preguntamos ¿a qué se refiere con tiroiditis subaguda o puerperal? ¿Con qué lo relacionarías? Exactamente, generalmente después del parto, puerperal. Miren, es un cuadro similar al de la tiroides subaguda, o sea, la que hemos visto, a la de Kerrbay, excepto que no existe dolor, o sea, no existe hipersensibilidad de la glándula tiroidea. Ocurre hasta en un 5% de las mujeres, entre 3 a 6 meses después de un embarazo.
Inicia con una fase tirotóxica breve de 2 a 4 semanas, sigue después una fase de hipotiroidismo, 4 a 12 semanas y posterior resolución. Y es acá que muchas veces por esta fase de tirotóxica la paciente puede ser mal diagnosticada como ansiedad postparto. O también en esta fase de hipotiroidismo la paciente puede ser diagnosticada con depresión postparto. Entonces, como diagnóstico diferencial, de estos pacientes que tengan alteraciones, no sé si llamarlas psicológicas, pero como diagnóstico diferencial, una tiroiditis subaguda puerperal. Y para eso, ¿qué hacemos? Simplemente medimos hormona tiroideas. Y posteriormente, bueno, la resolución. Este cuadro también está relacionado, ¿no? Antígenos del sistema de histocompatibilidad mayor, DL3, DL4 y DL5, lo cual también nos hace suponer que existe una predisposición genética. Frecuente diagnóstico erróneo como depresión o ansiedad postparto. Vamos a tener reactantes de fase aguda normal o anticuerpos, y también anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivos. En este caso no está indicado el tratamiento ni con AINES ni con corticoides porque no es doloroso. En algunos casos, sustitución de la hormona con levotiroxina, ¿no? Durante la fase hipotiroidea, que puede durar de 6 a 12 meses. Pero eso también está en función al seguimiento que le hagamos. Primeramente el diagnóstico y después el seguimiento. El seguimiento anual por el riesgo de hipotiroidismo permanente. Y sí podemos utilizar propanolol en casos de síntomas tirotoxicóticos graves. El tratamiento también en algo se parece a hipertiroidismo beta-bloqueantes. ¿Utilizamos antitiroideos? No. Ahora, tiroiditis linfocitaria focal. Se caracteriza por existencia de infiltrados linfoplasmocitarios de algunas zonas de la tiroides. Su entidad carece de expresión clínica y puede aparecer en tiroides con otro tipo de afección no autoinmunitaria. Se elevan las concentraciones de TSH y los anticuerpos antitiroideos, como la antiperoxidasa tiroidea, que también se llegan a ser positivos. Se elevan las concentraciones de TSH porque están también cursando con hipotiroidismo, ¿no? Más frecuente en la mujer, aumento paralelo a la edad de los pacientes. El diagnóstico se establece por examen histológico, también por citología aspirativa, y la función tiroidea suele ser normal. Este caso generalmente se da cuando hacemos algún estudio tiroideo por cualquier otro motivo, y ahí es donde sacamos el diagnóstico. Pero después casi no tiene tanta sintomatología clínica para sospechar de inicio esta patología. Ahora bien, tiroides de Hashimoto, de repente esta es la más importante. Puede acompañarse de bocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el tiempo hemos visto que va a requerir mayor hormona tiroidea, por tanto va a estar su nivel de TSH alto, y la TSH alto predispone siempre a la formación de bocio. Esta es una inflamación crónica de tipo autoinmunitaria, Hashimoto, enfermedad autoinmune, principal causa de hipotiroidismo, más frecuente por tanto en el sexo femenino. 30 a 50 años en la edad de aparición. La prevalencia del hipotiroidismo aumenta con la edad, porque generalmente es un proceso evolutivo crónico. Y la fase de hipotiroidismo subclínico, que se da al inicio, posteriormente pasa a ser manifiesto. Y posteriormente pasa a requerir mayores suplemento hormonal. Etiología autoinmunitaria, organoespecífica, asociado a otras enfermedades autoinmunes. Todas las veces que tengamos un paciente con alguna enfermedad autoinmune, tenemos que hacer un screening para hipotiroidismo, porque generalmente se acompaña también de Hashimoto. Presencia de anticuerpos antitiroideos a títulos altos, y también existen los antígenos de histocompatibilidad mayor como el DL3, DL4, DL5 presentes. En la anatomía patológica vamos a encontrar que la glándula tiroidea está aumentada de tamaño de forma difusa. Esto es por el constante estímulo de la TSH, por esa fase de hipotiroidismo. Existe infiltración linfocitaria intersticial, ¿no? Donde va a haber folículos linfoides, las células de Ascanasi o de Hutzer. Es frecuente la presencia de reacción fibrosa, porque cada vez que el tejido normal
se va dañando, es reemplazado por fibrosis. Prácticamente todos los órganos eso es una constante. Con folículos pequeños y escaso coloide. Y en las fases finales de la enfermedad, la atrofia está presente. La atrofia precisamente de los folículos, aunque la glándula como tal se encuentre grande, pero se encuentra grande y con reacción fibrosa, ¿no? Y la atrofia folicular es la que va a predisponer precisamente para la escasa formación de hormona tiroidea. Entonces la tiroiditis de Hashimoto cursa con goce moderado y crecimiento lento que a menudo se descubre de forma casual, o sea, viene a la consulta y pues nos llama la atención, ¿no? La normalidad a nivel del cuello. 20% de los casos existen signos y síntomas de hipotiroidismo porque generalmente la fase de hipertiroidismo es silente. Hashimoto también cursa con hipertiroidismo, en algún momento lo hemos mencionado. Pero esa fase de hipotiroidismo generalmente es silente, pasa desapercibido. Donde agarramos al paciente ya es en esta fase de hipotiroidismo. El bocio suele ser liso, algo irregular y de consistencia firme elástica y su palpación no es dolorosa. Por tanto, sintomatología de dolor no va a haber. Lenta y gradual evolución hacia el hipotiroidismo cada vez más marcado, porque en un principio va a ser como un hipotiroidismo subclínico por la alteración laboratorial, y posiblemente un hipotiroidismo ya totalmente manifiesto tanto sintomáticamente como laboratorialmente. Entonces el bocio difuso, hipotiroidismo subclínico y posiblemente la fase clínica. Al inicio los niveles de hormonas tiroideas son normales, pero la TSH se encuentra ligeramente incrementada, ¿no? Es lo que conocemos como hipotiroidismo subclínico. Hormonas tiroideas normales y la TSH alta. La TSH se incrementa cada vez que existe mayor requerimiento de hormona tiroidea, ¿no? Y posteriormente ya existe disminución de las hormonas tiroideas como tal, y los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina son positivos, ¿no? Lo que nos haría llegar al diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Diagnóstico. Bueno, vamos a ver una gamografía tiroidea, suele ser normal al inicio, pero posteriormente toma un aspecto moteado. ¿Por qué? Porque el resto de la glándula tiroidea está siendo reemplazada por fibrosis y solamente hay unas pequeñas áreas donde están las células foliculares y esas células foliculares son activas, entonces son esas las que se van a pintar y por tanto van a generar ese aspecto moteado. La punción aspirativa con aguja fina puede mostrar células linfoides, miren, linfoides, realmente asociadas a enfermedades crónicas, con predominio de formas maduras, coloide escaso y detritos celulares. El tratamiento es exclusivamente sustitutivo. Fase de hipertiroidismo no los vamos a agarrar, es muy difícil agarrarlos porque generalmente son silentes. Fase de hipotiroidismo los agarramos. Y aquí evaluamos ya hacer la sustitución. Cuando tenemos TSH alto y hormona tiroidea normal, evaluamos y empezar incluso con dosis bajas de hormona tiroidea con el objetivo de disminuir la TSH. Porque si nosotros mantuviéramos la TSH alta, estaríamos predisponiendo a que presente crecimiento tiroideo, o sea, bocio. Indicado siempre que existe hipotiroidismo ya manifiesto, la levotiroxina dosis sustitutivas deberá mantenerse durante toda la vida, ya que el hipotiroidismo una vez instaurado es irreversible. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, hemos dicho, crónica, degenerativa y progresiva. Existe controversia sobre la utilidad de tratar a los pacientes en situación de hipotiroidismo subclínico, pero aquí es donde la mayoría indica que sí deberíamos tratarlos, aunque sea con dosis pequeñas. Dosis pequeñas hablamos generalmente de 25 a 50 microgramos día de levotiroxina. Y a los que presentan bocio normofuncionante, pues a ellos sí definitivamente ya tenemos que tratarlos porque tenemos que normalizar la TSH. Instauración precoz del tratamiento sustitutivo para disminuir el tamaño del bocio. El tratamiento quirúrgico únicamente debe utilizarse en casos de compresión local, sospecha de malignidad o incluso también por un tema estético. La intervención indicada es la tiroidectomía subtotal o la tiroidectomía bilateral también, ¿no? O total. Sin embargo, la cirugía no arregla el problema, ¿no? El tratamiento entonces a largo plazo es con sustitución de hormona tiroidea, levotiroxina. Ahora bien, tiroiditis crónicas no autoinmunitarias. Esta la mencionamos básicamente por didáctica. Es una entidad muy rara, o sea, no la van a ver.
a no ser que esté en un centro especializado, que no tenemos acá en Bolivia. Afecta más al sexo femenino entre 40 y 70 años. La etiología de esta tiroiditis es desconocida, con frecuencia se asocia a fibrosis en otras localizaciones, cursa con voces de crecimiento rápido, siempre uniforme y de consistencia leñosa. Y miren, este crecimiento rápido de consistencia leñosa nos hace plantear dos diagnósticos diferenciales. Uno, neoplasias. Neoplasia de la propia glándula tiroidea o linfomas. Progresivamente aparecen síntomas de compresión local, por ese crecimiento de consistencia dura, ¿no? Al principio la función tiroidea suele ser normal, pero posteriormente, cuando la glándula tiroidea es invadida por tejido fibroso, se desarrolla hipotiroidismo. El diagnóstico se obtiene mediante confirmación histológica, que es a través de la punción con aguja fina, que llega a ser a veces muy difícil precisamente porque la glándula tiroidea es muy dura. El diagnóstico diferencial se plantea con algunas neoplasias tiroideas y con el linfoma. No existe tratamiento eficaz para la enfermedad. Se habló del tamoxifeno, pero no hay nada claro. Los síntomas compresivos son intensos. Y es aquí cuando debe practicarse la descompresión quirúrgica, que sería la tiroidectomía. Y si, lógicamente, por un lado, la glándula tiroidea se está afectando, hay poca glándula funcionante, y además la sacamos, ¿qué vamos a tener de consecuencia? Hipotiroidismo. Por tanto, el mantenimiento a largo plazo va a ser también con reposición hormonal de levotiroxina. Acá vemos, por ejemplo, estas sí son fotografías que se han buscado de internet, asociados a tiroides de Rieder. Son realmente raros, consistencia dura, leñosa, y de repente, como algo que tenemos que aprender de esto es que tenemos que plantear diagnóstico diferencial con neoplasias de la glándula tiroidea versus linfomas. Y bueno, tiroiditis inducida por fármacos. Habíamos hablado del interferón alfa, utilizada para tratamientos de hepatitis B y C. ¿No? Puede causar cuadros de tiroiditis indolora, de hipotiroidismo y en algunos casos también de hipertiroidismo con la enfermedad de Graves. Interleucina 2, utilizado sobre todo para tratamiento de neoplasias malignas, también produce cuadros de tiroiditis e hipotiroidismo. Y algunos medicamentos como la amiodarona, que ya lo habíamos visto, que pueden cruzar con cuadros de hipotiroidismo, tiroiditis y tirotoxicosis. Lo más frecuente que va a producir va a ser hipotiroidismo. Y bueno, para no volverlo más pesado en la clase, lo dejamos ahí.